Sin embargo, hoy vamos a ver puntualmente el tema del litigio. Esto sí, ya le pasé a su compañera, yo quedé en este caso muy puntual en pasarles de este cuadrito que me pidieron sobre el tema de reparación integral. Antes de continuar con la clase en sí, quería indicarles, ahí sí creo que les puedo compartir o les estoy compartiendo como tal, eh, este cuadrito que ustedes ya lo van a tener a la mano. Es un cuadro en donde ustedes pueden observar, eh, aquí tenemos todo el tema de las medidas de reparación integral, está dividido en el tipo de reparación integral que podemos pedir. En este caso va de la mano o ustedes tienen este cuadro y ustedes pueden ver el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre qué tipo de reparación integral analizan. Entonces, el primero, por ejemplo, nos habla sobre una reparación integral de restitución. Existen, ahí están las medidas de los cuales se discuten en estos casos y al lado está el caso, la jurisprudencia y el número de causa. Lo mismo en el punto 2 está sobre el tema de rehabilitación. El punto 3, en este caso, me parece que es satisfacción y garantías de no repetición. Y en el punto 4 está, una de sus compañeras de ayer me había preguntado, está todo el tema de reparación pecuniaria o compensatoria. En este caso tienen básicamente tres análisis sobre daños materiales, daños inmateriales, costas y gastos, y y al lado tienen el caso del sistema interamericano que analiza este tipo de reparación. Entonces, como les digo, nosotros con este caso, con este cuadrito nos podemos soportar, más allá de que obviamente ustedes encuentren más temas puntuales sobre reparación integral, pero como les digo, nos podemos soportar puntualmente con esto. Entonces, continuando con el tema de la litigación, ustedes, la Corte Nacional de Justicia incluso sacó en este caso, una especie de eh, eh, sugerencias, se podría decir, sobre técnicas que podemos aplicar con enfoque de género. Y en este documento, que también si quieren les puedo compartir, que lo tengo bajado, nos dice, por ejemplo, cuál es el rol de la Fiscalía, cuál es el rol, en este caso, de la Defensoría Pública, nos hace una especie de antecedente y nos establece puntualmente ciertas observaciones o ciertas sugerencias que nosotros podemos tomar en cuenta para el tema de la litigación con enfoque de género, que es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que se hace es dividir en las tres etapas, en este caso puntualmente, las tres etapas del proceso penal. Entonces, tenemos una fase de investigación, una fase de instrucción y luego tenemos ya la etapa, en este caso, o la etapa preparatoria y la etapa de juicio. En cada una de las etapas existen ciertas condiciones o ciertas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta enfocados en este tema del enfoque de género. Entonces, ¿cuáles son estas características? Básicamente tenemos que recordar un poco lo que hemos visto ayer. Estas características nos denotan nos dicen que en temas de violencia intrafamiliar o en temas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, todo el aparataje estatal ha creado este sistema que tiene que ser un sistema coordinado en donde forma parte puntual la Defensoría Pública, básicamente dando este servicio a las víctimas de violencia intrafamiliar y miembros del núcleo familiar. Entonces, al actuar de manera coordinada, nosotros tenemos que tener sumamente claro qué es lo que cada institución hace, cuáles son sus competencias y puntual qué es lo que nosotros podemos hacer como defensores públicos atendiendo en este caso a la víctima. Entonces, si tenemos muy claro cuáles son las instituciones y cuáles son sus competencias, se nos va a hacer muchísimo más fácil inclusive luego poder discutir. Habíamos hablado de que todo el sistema había sido reformado básicamente desde el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos una división, por ejemplo, entre procedimientos ordinarios. Hoy por hoy ha venido una reforma bastante extensa del Código Orgánico Integral Penal en esta materia. Sin embargo, tenemos dos tipos de instancias, el procedimiento ordinario y este procedimiento expedito especial, llamémoslo así, que incluso se divide en función de los tipos penales. Entonces, ustedes conocen que para conocer cada uno de estos delitos, incluso se divide de igual manera en lo que son delitos en flagrancia y los delitos como de investigación particular que inicia desde una investigación previa. Entonces,
En base a, a estas divisiones que existe y a la contestación que nos da el sistema puntual de proceso penal o del sistema penal de nuestro país, nosotros, e incluso la Defensoría está dividido para cierta atención. Y esto implica que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta qué tipo de atención tenemos que dar, porque no es lo mismo atender a la víctima, por ejemplo, en un delito flagrante, en este caso, a atender a la víctima durante el proceso de investigación. No, no es lo mismo en sí. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, la víctima, por ejemplo, en un delito flagrante y considerando todo lo que habíamos visto ayer sobre este tema de los riesgos de vulnerabilidad y los riesgos en los cuales nos podemos enfrentar como funcionarios cuando hablamos con una víctima y poder denotar toda esta problemática que existe en delitos flagrantes, el tema es mucho más complejo porque la persona acaba de vivir, en este caso, la agresión. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en claro, si es que tenemos un contacto con la víctima en un delito flagrante, que somos, y así lo dice la Corte Nacional en una de sus resoluciones, los peritos, por ejemplo, y los profesionales que estamos en primera instancia, somos básicamente los que recogemos todo lo que pasa en un primer nivel. Y por eso la Corte Nacional indica que los testimonios de los peritos, por ejemplo, psicólogos o médico legista, que se encuentran en las unidades de flagrancia, al ser las primeras personas que obtienen la información a través de esta narración de las víctimas, no se podría tomar como un testimonio referencial, es decir, ella me dijo que, etcétera. ¿Por qué razón? Porque al ser peritos especialistas y al tomar en primera instancia este conocimiento, esta narrativa de la víctima, básicamente lo que ellos hacen es tener toda esta información y ellos, digamos, son como una especie de grabadora inmediata. Entonces le dan un realce mucho mayor ya en el momento de la discusión, en la audiencia de juicio, a estos testimonios, sobre todo de los peritos que tomaron esta narración en el primer momento digamos, de la flagrancia, ¿ok? Sobre todo el tema del psicólogo y del médico legista. Y aquí es importante que ustedes, que tengamos nosotros muy en cuenta que en temas de flagrancia, todo el proceso que se genera, que todos lo conocemos, pero sobre todo esta intervención por parte del psicólogo a la víctima, no sé si ustedes recuerden, todo el informe del psicólogo en primera instancia nos dice relato de los hechos. Entonces nos indica todos los datos personales de la víctima. Finalmente, en segundo momento nos indica el relato de los hechos y en base al relato de los hechos, lo que puede observar la psicóloga en base a esta entrevista que tiene en primer inicio es en qué situación se encuentra la persona. Si está totalmente en shock, por ejemplo, que podemos a veces ver este tipo de conclusiones, si la persona está orientada, si la persona no puede hablar, por ejemplo, si está en estado, digamos que ingresa en un estado etílico, llamémoslo así, o la persona se encuentra, no puede hablar como tal, como les menciono, etcétera. Todas estas observaciones toma en cuenta la psicóloga y nos indica si ella pudo obtener o no el relato, si se puede obtener unas conclusiones, pero siempre este informe preliminar que se toma en la audiencia, en la unidad de flagrancia, siempre te dice al final una conclusión que es un informe preliminar. Es decir, al estar la víctima, el haber sido agredida horas antes, minutos antes, etcétera, lo que generen todas las personas desde esta manifestación de incluso, como les digo, no poder ni siquiera hablar, no tener inclusive coherencia con respecto a lo que estoy diciendo o hasta olvidarse de los hechos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando nos genera algún tema traumático, nosotros nos olvidamos del hilo de los hechos y recién estamos tratando de recordar posterior o luego nos acordamos de qué fueron lo que pasó como tal y luego podemos concatenar lo ocurrido, lo que nos ocurrió. Entonces, en virtud de eso, siempre ustedes en flagrancia van a encontrar que estos informes psicológicos son totalmente preliminares. ¿Por qué la importancia de esto? Ya lo vamos a ver durante el litigio. Sin embargo, al obtener esta información que, insisto, es de primera mano, esta información no debe de ser considerada como simple referencia en una audiencia de juicio, ¿ok? Entonces, estos exámenes que nosotros obtenemos durante la fase, perdón, en la unidad de flagrancia, también se complementa con el examen médico legal, por ejemplo.
Y ustedes pueden ver que parte de la estructura del examen médico legal también es igual. Nos denota los datos, en este caso de la víctima, a quién la víctima reconoce como presunto agresor, si es que es un menor de edad, si vino acompañado o no con algún familiar, algún representante. Y adicional a eso, de igual manera el médico legal toma un relato y tiene una entrevista. ¿El por qué es importante esto? Es porque ya vamos a ver el tema muy puntual sobre, hay una división con el tema de las verdades y eso es más doctrinario y lo vamos a ver. Entonces, de igual manera en el médico legista tenemos otro relato. Y ahí nosotros en el momento de la audiencia de juicio lo que vamos a hacerle notar al tribunal es que existe este relato dirigido a estas personas que inmediatamente tomaron contacto con la víctima en este caso y el relato es totalmente similar tanto del médico legista como en este caso del informe preliminar del psicólogo y posterior se hace ya un informe psicológico complementario durante el transcurso de, en este caso, de la instrucción y si es que es una investigación previa, de igual manera, ya inició con esta remisión de los exámenes que se dan en flagrancia, también en la fase de investigación previa. Entonces, estos son, digamos, los dos exámenes muy importantes que nosotros como defensores o la defensa de la víctima tenemos que tomar en cuenta, sobre todo estas características que deberían de tener y que nosotros tenemos que hacer notar ya en el momento del litigio en la audiencia de juicio. Entonces, en la fase de investigación, hoy por hoy ustedes, y me imagino ya deben de, nosotros hemos tenido muchos avances con respecto a la capacitación que podemos obtener sobre cuál es el manejo que nosotros tenemos que tener con enfoque de género. Es decir, como vimos ayer, tratar de desvirtuar de nuestra normalidad este tema de los prejuicios, este tema de juzgar las cosas desde nuestro enfoque, incluso desde un sistema de moralidad. O sea, todo esto nos irrumpe, nos tenemos que alejar de esos conceptos, porque al ser defensa de la víctima o incluso la fiscalía y el representar en este caso los derechos de un sujeto de derechos, eso implica que, como habíamos mencionado, tenemos que establecer estos límites de objetividad y profesionalismo, no solamente porque es un enfoque de género, sino más allá de eso, porque nosotros representamos a una persona y su narrativa como tal. Y sobre todo, el tema del enfoque de género tiene una particularidad muy especial, porque a nivel social, y qué pena que no podamos ver el documental, porque es bastante interesante esta Doctora, parte del hagamos un documental. intento. Tengo aquí, veamos y tal vez desde mi computadora. Ya, perfecto. Pero no sé si es que de Netflix como tal, porque me están diciendo que la plataforma es la que no nos permite. La plataforma no permite. Sí, la plataforma es la que no nos permite. Puede ser. ¿Será eso? ¿Ustedes pueden ver ahí la pantalla? A ver, chécala. Ahí sí. Yo puedo ver la pantalla. Pero no la imagen. No. No, la Entonces, Cuando me encargan el asunto, sí, es la, de forma automática tuve un sí, Tú le es puedes la ver, plataforma. pero la plataforma es la que no, realizar equipamientos a la vez que se jactan de ese comportamiento. la plataforma es la que no, la plataforma es la que no nos permite. Sí, 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 es verdad, no, la plataforma no permite compartir. Más bien ahí a ver si es posible descargar quizá el video. Sí, eso están tratando de hacer acá. Pero verás, hay una que se llama, a ver, acepto. Porque solo tengo acceso al tráiler a través de otra plataforma que es el Film Affinity. Em, es que recién lo sacaron como tal. Pero bueno, a ver. Entonces, ya me corté. Eh, bueno, como les iba mencionando,
todo este tema de el tener este control con respecto a las palabras que utilizamos, la forma en que atendemos a la víctima, con este enfoque de género que es algo que ya nos han venido preparando, nos sirve un montón incluso para poder ver de distinta manera estos elementos investigativos, elementos de prueba que podemos solicitar. Y el por qué, no sé si a ustedes les ha pasado últimamente que si han tenido esta experiencia, o por lo menos yo como fiscal, sí, últimamente a nivel de la defensa particular nos están pidiendo estos metaperitajes o incluso peritajes para que analicen el tema de la credibilidad del testimonio de la víctima, ¿sí? Eh, esos dos conceptos que hoy por hoy les estoy planteando y estas dos pruebas, de estos dos elementos que nos están solicitando ya en la práctica en estos últimos, yo creo que para mí en este último año básicamente, o estos 2 últimos años, básicamente se generan por las experiencias que se han dado en otros países. Entonces, estos análisis de credibilidad de los testimonios vienen mucho de la teoría que se está generando estos análisis en México como tal, y el tema de los metaperitajes de igual manera desde México, Argentina y me parece que España en algunos temas. Entonces, si bien es válido el tener que contrastar en cierto sentido y que la defensa tiene todo el derecho de solicitar este tipo de pruebas, en nuestro país, y eso es algo que sí les quería mencionar, en nuestro país lo que se ha hecho bajo este enfoque de género, como lo hemos visto, es generar una plataforma, como el Código Orgánico Integral te dice, un sistema de peritaje. Entonces, este sistema de peritaje lo que evita es que a través de este sistema y con los reglamentos para nombrar a peritos, lo que evita es que los peritos sean nombrados de manera discrecional. Es decir, tiene que existir un sorteo, tiene que el perito estar acreditado al Consejo Nacional de la Judicatura. Para que la acreditación del Consejo, para que se dé esta acreditación del Consejo, tiene que en realidad el perito denotar no solamente experiencia, sino también una trayectoria profesional y adicional la parte académica. Entonces, todos estos requisitos y aparte de que forme parte del sistema, lo que hace es que lo que se busca, sobre todo en este tema de violencia de género, es tener una mayor objetividad con los peritos que se está trabajando. Entonces, la fiscalía, que es el ente, en este caso rector, y es la persona que dirige el sistema de peritaje o el sistema de medicina legal y ciencias forenses, lo que ha hecho es básicamente crear una unidad que se llama WAPI, y en esta unidad se ha contratado a todos estos peritos que no solamente han sido calificados, sino que tienen experiencia como tal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se hace? Evitar que, por ejemplo, se generen estas subjetividades contratando otro tipo de peritos, sobre todo que las partes no conozcan. Entonces, como indico y menciono, si bien es cierto existen estas pericias, existen este tipo de análisis como tal, hoy por hoy nosotros manejamos todo un sistema de medicina legal y ciencias forenses y adicional tenemos un reglamento que nos indica el cómo nombrar a peritos. ¿Por qué es importante, y les digo esto en mencionar? Porque ya ubicados en la fase de investigación previa, que es lo que, o si no también en la fase de instrucción, ustedes como defensores de las víctimas van a ver que siempre, totalmente siempre, la defensa del procesado va a tratar de desvirtuar la narrativa de la víctima. Siempre, sobre todo en violencia de género, siempre va a existir esta forma de desvirtuar esa narrativa. Entonces, en este enfoque como tal, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que a nivel académico se establece 3 tipos de verdades. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero existen 3 tipos de verdades. La una es la verdad, nuestra verdad, con respecto al tema de cómo narramos los hechos que nos han suscitado, y nosotros como defensores de víctimas o como fiscalía tenemos que partir desde esa narrativa. Digamos, viene la víctima y su narrativa es su verdad. Y de ahí tenemos la verdad procesal, que es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque esta verdad procesal está enfocada en el principio, en este caso, de presunción de inocencia. Y adicional a eso, nosotros para poder tener esta verdad procesal, nos basamos en todo este esquema de cómo vamos a probar esta verdad procesal. Esta narración de la víctima tiene que estar empatada en la verdad procesal y la prueba que nosotros estamos incorporando, que a veces puede ser que tengamos prueba para poder probar
demostrar todo lo que acabamos de mencionar con respecto a la narrativa de la víctima, o a veces en ciertos casos no vamos a tener esta prueba. Eso no significa que lo que menciona la víctima no sea cierto, ¿ok? Ahí tenemos que romper esta idea de que si no hay prueba, esta cosa, la narrativa de la víctima no es cierta. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado en esta verdad procesal. Nosotros nos vamos a enfocar en la narrativa de la víctima y en la verdad procesal que nosotros podemos llegar a tener a través de todo el mecanismo que nos plantea, en este caso, el código, de todas las herramientas que tenemos en el código. Y posterior tenemos esta verdad ya fuera de la sentencia, que es un tema sobre la reparación, que les acabo de dar este cuadrito, que ya lo vamos a hablar como tal. Entonces nos vamos a enfocar en estas dos verdades como tal. Dentro de esta narrativa, para ya en el momento del proceso como tal, nosotros tenemos varias formas que han sido creadas en el Código Orgánico para obtener una información por parte de la víctima. Insisto, las primeras entrevistas que tiene la víctima son si es que es en flagrancia o incluso no siendo flagrancia, si la víctima acude a la unidad de flagrancia, se le pueden hacer estos exámenes, como ustedes saben, a través de los protocolos que ha creado el Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía y de la Defensoría incluso. Es obligación, en este caso de las unidades de flagrancia, atender a las víctimas para poder obtener todos los elementos que podamos obtener de manera rápida, eficaz y efectiva, sin perjuicio de que exista o no una persona detenida o sin perjuicio de que exista una flagrancia como tal. Entonces, es importante que ustedes corten primero nos mantengamos en este tema de cómo vamos a obtener esta narrativa de la víctima y cómo esta narrativa de la víctima posterior va a ser soportada en todos estos elementos que luego cuando subamos a juicio van a ser la prueba que nosotros vamos a presentar. Y eso hay que tener muchísimo cuidado como tal y partir desde estos dos conceptos, de la verdad de la víctima, la narrativa y esta verdad procesal. Entonces, ¿cuáles son las formas de llegar a esta digamos, a esta experiencia de la víctima, que es a los hechos que la víctima nos está planteando? Insisto, por ejemplo, es a través de los peritos que tienen contacto directo en primera instancia con la víctima, puede ser el médico legista, puede ser el psicólogo, inclusive como tenemos un sistema de medicina legal y ciencias forenses, la víctima puede también haber ido o acudido, en este caso, a una institución tanto particular o pública médica para hacerse algún examen, o finalmente, digamos, si es que es un niño, niña o adolescente, estar dentro del sistema. Y por eso, no sé si ustedes han escuchado el protocolo, en este caso, que se genera en los sistemas educativos cuando se conoce sobre puntualmente un delito de agresión sexual o de agresión física o agresión psicológica a un niño, niña o adolescente en este campo como tal. Entonces son los protocolos Violeta, me parece que son, y esos también son una forma de obtener esta narrativa. Entonces tenemos digamos, estos tres espacios en donde se genera esto. Posterior ya, en una fase de investigación previa o en una etapa de instrucción, si es que corresponde. También el código lo que nos permite es que la víctima, para no generar este tema de la revictimización, que es un concepto que ya lo habíamos visto, lo que permite es que la víctima, para no estar cerca o para no tener que estar delante de tres personas, porque es bastante complejo y es bastante difícil, como les digo, siendo víctimas como tal, presentarse ante personas desconocidas y comenzar a contar y sentir que te están inclusive hasta criticando, no creyendo, preguntando, es bastante complejo, porque ustedes, no sé si les da, bueno, si nos ponemos con esta forma empática de sentir de cómo la persona tiene que contar su narración y tiene en su cabeza de que, ¿será que me creen? Es bastante complejo, sobre todo en temas, por ejemplo, de agresiones sexuales, porque nos ponemos en esa posición, o sea, como al ser un delito clandestino, lo que habíamos visto ayer, al ser un delito entre mi palabra versus la tuya, y al ser un delito en donde la defensa trata totalmente siempre de desvirtuar y de tratar de poner conceptos dentro de esta narrativa de la víctima, es bastante duro para la víctima enfrentarse, en este caso, a tres personas desconocidas como un tribunal, y que el tribunal y los abogados y el contrainterrogatorio, etcétera, comience a surgir. Entonces, en base a todos estos temas de complejidad de la no revictimización a la víctima como tal, se ha planteado el tema del testimonio anticipado, sobre todo en materia, insisto, de violencia intrafamiliar.
o en este caso violencia de género. Entonces, en el testimonio anticipado, y por eso es que les había mencionado estos peritajes que hoy por hoy se están solicitando, ustedes saben que el testimonio anticipado es una prueba anticipada. Entonces, damos el testimonio ante una autoridad jurisdiccional, se encuentran ahí los dos, tanto el abogado de la defensa del investigado, del procesado desde el caso, los abogados de la víctima, que somos en este caso nosotros, y la fiscalía. ¿Esto qué implica? Que los sujetos procesales están en un testimonio, en una prueba anticipada, y que existe y se está dando, se está generando el principio, en este caso, de contradicción. Es decir, nosotros tenemos ahí en esta diligencia, bajo este tema del principio de contradicción, nosotros podemos contradecir, hacer un contrainterrogatorio, un interrogatorio como tal, a la víctima. La víctima está al frente, tenemos una autoridad jurisdiccional y nosotros estamos ejerciendo, en este caso, nuestro derecho a interrogar o a contrainterrogar. Entonces, hoy por hoy, por eso es que se está tratando de aplicar este concepto del principio de contradicción que se aplica en esta diligencia de testimonio anticipado, que como indico es una prueba anticipada para sostener el tema de los análisis de credibilidad de los testimonios como tal. ¿Sí? Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pensaría que no, porque están silenciados los micrófonos. Ajá. Pero si alguien de pronto quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano para darle acceso al micrófono. No, ¿No? no todavía. Ya, bueno. Entonces, a ver, ya me corté. Volviendo al tema, como les digo, en la diligencia de testimonio anticipado, básicamente lo que nosotros hacemos es este principio de contradicción. Por lo tanto, es sumamente complejo, posterior, tanto incluso para la defensa de la víctima, el tener en cuenta que cómo nosotros solicitaríamos un análisis para corroborar el tema de si el testimonio dado por la víctima es o no cierto, o si es o no creíble, o si es o no veraz, etcétera. Porque como les digo, al ser una prueba anticipada, nosotros no podemos, en este caso, al estar ejerciendo el principio de contradicción, en ese momento es el momento jurídico clave como para nosotros poder incluso poner en duda, si es que hubiera la duda, sobre qué es lo que la víctima nos está haciendo. Volvemos, si es que en tribunal, por ejemplo, ustedes conocen, ¿qué pasa si es que en tribunal una persona, nosotros le hacemos caer en contradicción? Ustedes conocen cuál es la consecuencia jurídica. Entonces, es lo mismo en la prueba, en este caso, en la diligencia de testimonio anticipado. Si vemos desde ese enfoque, es totalmente ilógico solicitar luego una prueba de credibilidad con respecto a lo que la víctima dijo en el testimonio, sobre todo por parte de la defensa. Entonces, en virtud de ello, les digo por experiencia, nos están solicitando muchísimo el tema de las nulidades al negarles esta prueba. No es que se les niega, insisto. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es muy interesante que ustedes lo conozcan. En la UAPI o incluso en criminalística como tal, no existe peritos acreditados porque no se ha visto la necesidad al tener en cuenta que el testimonio se da como prueba anticipada. Entonces, jurídicamente es bastante ilógico el generar este sistema o estos informes o estos peritajes analizando la credibilidad del testimonio de una víctima ya presentada. En virtud de ello, la UAPI, la criminalística, etcétera, no tiene este tipo de peritos. ¿Ok? Entonces, cuando un abogado de la defensa, sobre todo del procesado o del investigado, solicita puntualmente este tipo de peritajes, lo que se nos dice es que el sistema no tiene este tipo de peritajes, ¿ok? Sin perjuicio de aquello, respetando obviamente el derecho a la defensa, puede ser solicitado nuevamente este peritaje. Digamos que encontremos un perito acreditado en el Consejo de la Judicatura y que este perito pueda hacer la pericia como tal. Parte del sistema es la gratuidad del proceso penal.
Ustedes saben que nosotros para incluso uno de los principios básicos del litigio con enfoque de género es la gratuidad del sistema. Entonces, en virtud de eso, se ha generado, insisto, todo este sistema de medicina legal y peritaje integral en donde el Estado es el que asume todos estos peritajes, el médico legal, el psicológico, el entorno social, el trabajo, etcétera. Todos estos peritajes lo asume el costo como tal el Estado, ¿ok? Por este principio de la gratuidad del sistema de justicia, sobre todo en materia penal, más aún con enfoque de género. Y ahí vienen estas complejidades. Lo interesante de esto es poder mencionar qué es lo que pasa el día a día en la práctica para que ustedes también lo conozcan, sobre todo desde, por ejemplo, desde lo que a mí me pasa como fiscal, para que ustedes lo puedan saber, lo comparten, y como ya habíamos visto ayer, ustedes al representar a un sujeto procesal forman parte de la investigación de manera muy activa, entonces tiene que haber una coordinación como tal. En el momento de nosotros acreditar un perito, digamos, y el Estado asume este peritaje como tal, tiene que seguirse de acuerdo a las reglas, en este caso el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué implica eso? Que si se da paso a este peritaje, tiene que darse paso en razón de, ustedes conocen el principio de pertinencia de la prueba. El Código Orgánico Integral Penal nos establece que existe este principio, aparte de los principios de la prueba. Uno de ellos es el principio de pertinencia de la prueba. Tiene que haber legalidad, es decir, nosotros tenemos que fundamentar de manera legal por qué vamos a pedir esta prueba, y sobre todo el tema de la pertinencia. Entonces, si consideramos que es pertinente que esta prueba se dé, más allá de lo que estamos discutiendo con respecto a que ya se genere esta discusión, esta contradicción en el testimonio anticipado, en el momento de nombrar un perito, para que el perito tenga acceso al testimonio anticipado y no romper, en este caso, la cadena de custodia, la fiscalía o la defensa tiene que tener conocimiento de que para conocer este testimonio anticipado tiene que darse una audiencia privada. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el CD, ustedes saben el protocolo, nosotros tomamos el testimonio anticipado en Cámara Gesell. Cámara Gesell tiene que enviar el CD en este caso a criminalística con cadena de custodia, y luego criminalística tiene que hacer un informe de fidelidad y autenticidad. Eso es lo que nos pide el Código Orgánico Integral Penal. Que yo en el momento del juicio tengo que, para presentar cualquier tipo, en este caso de grabación, puntualmente el testimonio anticipado o cualquier otra grabación, tengo que indicarle al tribunal de que este contenido digital es auténtico y es fiel. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Como les digo, nosotros tomamos el testimonio anticipado y se envía el CD a criminalística, el perito de criminalística determina que sí, que es un CD, que el CD tiene el contenido, en este caso se basa en los archivos, y que es fiel y es auténtico, ¿ok? Sin embargo, el CD queda en cadena de custodia. Nosotros no podemos obtener, porque lo que vamos a hacer es quebrar esa cadena de custodia, y como sabemos, luego si nosotros quebramos la cadena de custodia, esta prueba puede ser excluida en el momento, en la fase, en este caso de juicio. ¿Ok? Y esas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado. Si queremos volver a revisar, en este caso, el testimonio anticipado, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Ahí me ha pasado a mí. Yo como fiscal no fui al testimonio anticipado, me cambiaron. O ustedes como defensa de las víctimas no acudieron al testimonio anticipado en ese entonces porque la víctima tenía otro abogado defensor o porque su otro compañero fue. Y ustedes necesitan obtener digamos, ese contenido para tener mucho más en claro qué es lo que la víctima dijo en el momento del testimonio anticipado, y poder hacer incluso su teoría y poder adicional solicitar más elementos durante la fase de instrucción o de investigación, lo que ustedes, en el momento en que estemos, en el momento procesal. Entonces, ustedes tienen que solicitar puntualmente que se vuelva, que si pueden tener acceso al testimonio anticipado, pero para poder tener acceso al testimonio anticipado tienen que solicitar una audiencia privada. Es decir, la fiscalía tiene que solicitar a criminalística que nos den día y hora para poder hacer esta audiencia privada. Viene el perito, no rompe la cadena, o sea, el perito mismo abre el CD frente a los sujetos procesales, sabiendo que está en cadena de custodia, se expone, o en este caso se expone el testimonio, y nosotros somos testigos, en este caso del testimonio, podemos verlo, etcétera, etcétera, y luego se lo vuelve a guardar en el centro de acopio en cadena de custodia. Ese es el mecanismo que se está utilizando, y digamos, esa es la forma procesal y legal
para no irrumpir o, digamos, no caer en este tema de exclusión de la prueba posterior. Pueden haber varios casos y eso depende, no es una regla, depende de la Secretaría de la Judicatura. Entonces puede haber el acta en donde te transcribe todo lo que sigue con el testimonio, o puede haber un acta en donde dice básicamente, sí, se dio el testimonio anticipado con tales personas, tales días y firme, ¿ok? Tenemos esos dos tipos de actas. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Es porque el acta de testimonio anticipado es prueba documental, si es que solamente presentamos el acta, o también es una prueba testimonial en la audiencia de juicio si le solicitamos al secretario dar lectura de esta prueba, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos diferencias ya en la audiencia de juicio. Si nosotros queremos que el tribunal única ya no reproduzca, por ejemplo, el testimonio, nosotros tenemos libertad probatoria y nosotros actuamos nuestra prueba. Y ustedes tienen que tener conocimiento de que la Defensoría Pública de Víctimas actúa su propia prueba, más allá de lo que la prueba de fiscalía. Nosotros, al ser sujetos procesales, también actuamos nuestra prueba. Más allá, insisto, más allá de la fiscalía. Entonces, para soporte, que ustedes tengan conocimiento, el tema del testimonio anticipado es sumamente complejo, tiene que tener estas características. Nosotros la incorporamos como prueba testimonial al testimonio anticipado. Tiene que traerse en cadena de custodia el testimonio, es ser entregado ante los sujetos procesales porque existe una cadena de custodia. Tiene que existir un perito que determine la fidelidad y autenticidad y nosotros reproducimos el testimonio a través del perito que nos determina que existe una fidelidad y autenticidad. Adicional a eso, esta es una forma e incorporamos el CD. Y la otra forma es si nosotros tenemos el acta de testimonio en donde está transcrito y consideramos de que es mejor que se lea el acta y no se reproduzca el CD. Entonces, de igual manera, en la parte de la prueba testimonial, solicitamos que se lea el acta de testimonio anticipado y lo incorporamos como prueba testimonial. Posterior el acta, también puede ser incorporada como prueba documental, pero siempre tiene que ser en esta fase, digamos, en esta etapa de la prueba testimonial. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda. Una pregunta ahí en el chat, doctora. Dice, de acuerdo a lo que usted indica, ¿ya no es necesario realizar la transcripción del testimonio anticipado? No, a ver, no es necesario, y eso también les quería mencionar. Criminalística te está negando las transcripciones. ¿Por qué razón? Por la lógica que les estoy contando. Nosotros tenemos en la cámara de Gesell, se graba el video y criminalística y se incorpora en cadena. O sea, lo que nos dice criminalística es que no es competencia de criminalística hacer la transcripción cuando ya existe un video con un contenido que se puede en este caso presentar en tribunales, y a su vez es obligación de los secretarios de judicatura, y eso lo dice el código, realizar la transcripción en las actas de testimonio anticipado. Y por eso es que la criminalística como tal no está permitiendo la transcripción. Ahora, con respecto a eso, les voy a mencionar una experiencia mía que tuve la semana pasada. En un caso de hace 10 años, no estaba prescrito, se quedó en fase en la audiencia de juicio, no se dio la audiencia de juicio porque el señor estaba fugado y lo detuvieron, le faltaban creo que 8 meses para que se prescriba y se dio la audiencia de juicio, era una audiencia de violación. El por qué les noto este caso es porque en esta audiencia existía el CD, estaba como tal el CD, y en su momento, en ese entonces, se había solicitado la transcripción del CD y existía también el acta. O sea, por suerte, digamos, de fiscalía, teníamos todos esos elementos. E incluso en el acta de testimonio anticipado, se mencionaba solamente ciertas frasecitas de lo que había dicho puntualmente la víctima como tal. Lo que yo hice como fiscalía fue tratar de incorporar el CD y poderlo abrir y que el tribunal lo el CD a través del perito que sí habían hecho en ese entonces la autenticidad y la fidelidad. El perito lo intentó, sin embargo, por todo, o sea, no era, entonces no era
El sistema utilizado para la grabación no era compatible con hoy por hoy lo que nosotros tenemos en el sistema de judicatura para poder, en este caso, poder observar el CD. Por lo tanto, no tuvimos no sé si alguien está conectado. Bueno, no tuvimos acceso en este caso al contenido del CD. No, no hubo forma de reproducción. Nos demoramos como 1 hora y no. Se silenció, doc. Se le Doctora, silenció el... vamos a activar el micrófono. Sí, se le silenció. Ahí estamos bien. Sí. Ya. En base a esto, lo que nosotros como Fiscalía hicimos es básicamente solicitar que nos permitan realizar la transcripción, que en ese entonces el policía había hecho, y que lea la transcripción. Porque como ustedes saben, los peritos no pueden leer ningún informe, pero solicitamos que lea. Pero el tribunal, y ahí fue lo interesante, me dijo, ok, le permitimos que usted reproduzca la transcripción. Sin embargo, usted tiene que soportar esa transcripción con el acta de testimonio anticipado. Entonces, por suerte mía, tuve el acta y se incorporó como la transcripción y el acta y denotaba que eso había sido un testimonio anticipado. Les cuento esto porque hoy tuve con una fiscal, el problema que ella tuvo fue similar al mío, pero ella no tenía el acta de testimonio anticipado. Entonces, la transcripción no se la tomó como, en este caso, como un testimonio de la víctima y le ratificaron la inocencia a la persona. Ella apeló y en la corte le dijeron de igual manera que al no haber acta de testimonio anticipado, al no haber esta acta de que se dio esta diligencia y que existió un testimonio anticipado ante la judicatura, al ser una prueba anticipada y no tener una denotación jurídica o física con respecto al tema, la transcripción que se haya hecho de este CD para el tribunal no es un testimonio anticipado. No sé si me doy a entender. Fue referencial, no fue un tema directo. ¿Por qué consideraron de esa manera? Porque, insisto, bajo el concepto jurídico, el testimonio de la víctima es un testimonio directo, es sobre los hechos y se le da esta prioridad como habíamos visto ayer. Al no existir para el tribunal una prueba fehaciente de que se dio este testimonio, se le escuchó a la víctima, de que en la transcripción de ese CD era de la víctima, etcétera, no se permitió o no se tomó en cuenta dentro de la valoración para la sentencia, en este caso del procesado. ¿Ok? Entonces, nos pasaron estas dos cosas que les puedo contar y por eso es que es importante que ustedes conozcan que el testimonio anticipado es sumamente complejo, sobre todo por los protocolos que tenemos que manejar. Y más aún cuando estamos ejerciendo este principio contradictorio en el momento del testimonio anticipado. ¿Qué implica eso? Que no solamente es de ir a la diligencia y sentarnos y escuchar a la víctima, sino entender que eso es el testimonio que nosotros estamos obteniendo y por lo tanto tenemos que sacar toda la información que nosotros requiramos para luego esa información ser aportada con el resto de elementos. A ver, aquí me corto porque ustedes creo que tienen algunas preguntas para no continuar y no perder el hilo. ¿Tienen algunas preguntas? Aquí hay una pregunta en el chat, doctora, de Ángela Indriago. ¿Cuál sería el procedimiento correcto para que se realice la transcripción por parte de la Secretaría de la Unidad, conservando la cadena de custodia? Respecto al CD, ¿cómo debería ser entregado y cómo se debería devolver? A ver, el protocolo lo que nos dice es que, a ver, nosotros tenemos dos momentos y también tenemos que establecer cuáles son las instituciones que están a cargo de cada uno, dentro de este protocolo, cuáles son las responsabilidades de cada una de las instituciones, ¿ok? Entonces, al ser una prueba anticipada, la obligación primordial, digamos así, tanto de señalar día y hora, de convocar a las partes y de incluso hacer el acta es de la judicatura, porque es una prueba anticipada. Y ustedes saben que las pruebas se presentan ante el juez y el juez es quien tiene esta competencia y obligación. Por lo tanto, la transcripción la tiene que hacer la secretaria o el secretario de la judicatura. Y a su vez esta transcripción debe de constar en las actas de testimonio anticipado. Eso nos dice el Código Orgánico Integral Penal. La fiscalía es dentro del protocolo es la entidad que ha generado todo este tema de la Cámara Gesell.
O sea, institucionalmente establece todo este tema de la Cámara GESEL y al ser, en este caso, el encargado del sistema de medicina legal y ciencias forenses, es decir, de criminalística, nosotros tenemos la competencia, la fiscalía tiene la competencia de guardar la cadena de custodia, ¿ok? Entonces, con las cámaras GESEL, lo que se hace, se graba en un CD. El acta es jurídicamente, digamos, la constancia jurisdiccional de que se hace esta diligencia. ¿Por qué? Porque el secretario siente razón de que se generó esta diligencia, jurisdiccionalmente, ¿no? Y en este caso, el técnico de la Cámara de GESEL establece esta cadena de custodia. Entonces, el técnico, la fiscalía solicita al técnico a través de un oficio que envíe en cadena de custodia el CD. Y a su vez, en el momento que se envíe, solicita criminalística que nombre a un perito para establecer, como indico, la fidelidad y la autenticidad del CD. Ese es un poco el protocolo. Entonces, como les digo, el CD de la Cámara de GESEL se envía al centro de acopio. Ahí tenemos varias problemáticas que pueden generarse y en la práctica nos hemos visto, como les acabo de mencionar. Puede ser que no estuvo bien grabado, puede ser que con el paso del tiempo luego no podamos nosotros tener el contenido. Pueden darse una serie digamos, de conflictos que se pueden generar y es por eso que siempre se ha discutido que es muy importante que en este caso la Secretaría sí cumpla la Secretaría de la Judicatura sí cumpla con esta obligación de las transcripciones del testimonio anticipado. Lo podemos hacer a través de varias herramientas, pero ya es un tema informático y es un tema que se manejaría a través de las instituciones, más allá del tema jurídico, sino para darle, digamos, facilidades del secretario, estas transcripciones inmediatas que se hacen a través de estas plataformas o de estas licencias que se compran, pero eso ya digamos que es un tema más institucional. Entonces, esta es la forma y este es el protocolo que se debe de manejar el testimonio anticipado. Les indico y les menciono cómo nosotros incorporamos al tribunal a través de esta forma que les menciono. Tiene que llegar en cadena de custodia el CD, ser entregado en ese momento ante las partes, los sujetos procesales tienen que ver que existe una cadena de custodia, que no se ha roto. La reproducción del testimonio anticipado tiene que darse a través del perito, así lo dice el Código Orgánico en el artículo sobre el contenido digital. Entonces, el perito es quien dice, sí, este es un CD auténtico y fiel, y yo reproduzco el contenido. Y de esta manera, en esta parte de la prueba testimonial, ¿sí? Y luego en la prueba documental nosotros presentamos el acta de testimonio anticipado, que es la prueba, como les digo, que nos indica la razón de que se dio esta diligencia. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, está levantada la mano Joana Merino, por favor. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Toco una consulta. Acá en la ciudad de Loja se tiene otra práctica y una prohibición. De acuerdo al artículo 504, habla de que el tema de niños no se puede divulgar y en tal virtud no se permite esta transcripción del testimonio anticipado. Y observando el 560 del Código Orgánico Integral Penal, habla de la oralidad y se incluye ahí el tema de testimonios anticipados. Cuando se ha solicitado la transcripción del testimonio, no se acepta, hace oposición fiscalía, no aceptan los juzgados, incluso como señaló usted, criminalística indica que no es competencia de ellos redactar, que se complica secretaría también hace la transcripción, entonces hay una negativa. Pero usted hace referencia a un protocolo, tal vez nos puede indicar a qué protocolo específicamente se refiere y sobre qué base del Código Orgánico Integral Penal se puede exigir esta transcripción. Esa sería la consulta, Doc. Muy amable. Gracias. A ver, la transcripción, no tenemos que confundir. Hay la transcripción que tiene que hacer la judicatura. Es decir, sentar razón de que esto es lo que la víctima dijo. Esa es una transcripción. Y la otra es la que solicitan los sujetos procesales a veces que realice criminalística. O sea, esas dos transcripciones son distintas. Lo que nos dice el código, y perdón, no lo tengo acá, si quieres ya te digo el artículo, es que las actas tienen que establecer el contenido de lo que dijo la víctima. Eso te dice el código. Por eso te menciono que por lo menos aquí en Quito, obviamente tenemos, no digo que esté bien o mal, pero hay ciertas provincias que manejan
otro tipo de criterios. Inclusive aquí en Quito mismo hay jueces que nos entregan las actas con el contenido de lo que mencionó la víctima y hay jueces que solo nos dicen se dio la audiencia perdón, se dio el testimonio anticipado, como les digo. Entonces tenemos criterios bastante dispares. Lo que se está buscando es tratar de equiparar estos criterios, sobre todo en temas de violencia de género, equiparar estos criterios porque, insisto, por el paso del tiempo luego no vamos a tener acceso al contenido del CD, puede dejarse en indefensión a la víctima, o sea, estamos por un tema de formalidad, no de fondo, sino de formalidad, evitando, estamos generando que capaz en un futuro no tengamos esta prueba para poderla demostrar al tribunal. Que nos ha pasado. A mí por lo menos me está pasando ahorita en estas audiencias que tengo de hace 10 años que se iniciaron las causas, que no puedo tener acceso al contenido y por suerte en 2 causas he tenido las actas en donde se transcribe. O sea, sí, es básicamente por ahí va el tema de la complejidad y el por qué estamos solicitando que la judicatura nos aporte con el tema de las actas, generar las transcripciones, un poco para evitar toda esta problemática que te cuento. Insisto, es a ver, aquí sí quiero ser súper clara porque ustedes saben que la Corte Constitucional emitió una resolución con respecto al tema de las nulidades. Y en este análisis que hacen con respecto a la nulidad, nos indica que la Fiscalía tiene que tener, en este caso, una balanza y todos tenemos esta libertad probatoria y todos tenemos esta obligación, sobre todo Fiscalía, que es el que maneja el sistema de peritajes, de proporcionar también las herramientas y los mecanismos a la defensa de la víctima, perdón, a la defensa del procesado, del investigado, para que tenga las mismas armas bajo el principio del derecho a la defensa, ¿ok? Entonces, el fiscal no puede decir no cuando uno solicita una prueba. Incluso como fiscales no podemos decirle a la defensa de la víctima, no, no me parece, no quiero, ¿ok? O sea, eso genera una nulidad en base a este principio de la única prueba, perdón, la única diligencia que el código nos dice, si es que el fiscal considera pertinente, es el reconocimiento, la reconstrucción de los hechos. Es la única que se puede decir, hay una, digamos, hay una parte en donde el fiscal considera de que están todos los elementos y no es necesario la reconstrucción, ¿ok? Sin embargo, cuando cualquiera de los sujetos procesales pide que se realice, se practique una prueba, la fiscalía no puede decir, no, no me parece, no quiero, sin fundamentar el por qué. Y aún así fundamentado, no podemos decir no. Yo lo que hago siempre es solicitar la pertinencia de la prueba, en base a este principio de la pertinencia de la prueba, porque nos dice, toda la investigación tiene que enfocarse a los hechos. Les pongo un ejemplo. Por eso les planteaba el tema de la verdad de la narrativa de la víctima y la verdad procesal. Y ahí eso es sumamente importante. Porque siempre en materia de género, en la defensa es un mecanismo, no es una crítica, pero digamos que es un mecanismo que se utiliza, es desvirtuar, en este caso, la narrativa. Entonces, si es que es una violencia intrafamiliar, siempre te dicen, no, lo que pasa es que mi pareja se inventa estos hechos, sobre todo en violencia psicológica, se inventa estos hechos porque me quiere quitar a los niños, por el tema de la pensión alimenticia. No, ella sí me dio ella hoy por hoy dice que no se quería acostar conmigo porque tenía novio, pero ella se acostó conmigo y yo no le violé. O sea, siempre tratamos de generar estos espacios, inclusive de crítica moral a la víctima para tratar de desvirtuar la narrativa que nos está diciendo. Entonces, por eso es que en el momento de solicitar las pruebas, nosotros tenemos que ser sumamente objetivos y técnicos y basarnos en el principio de pertenencia, ¿ok? Insisto, por ejemplo, en violencia psicológica, yo he tenido casos que son como hasta 12 cuerpos, y esto es una violencia psicológica, en donde la defensa lo que me trata de decir es que se peleaban, se pelean por los hijos, de que ella le quiere sacar el dinero, de que no le quiere, tenían una empresa o sea, tratan de generar absolutamente todo un tema un tema que capaz va más allá de los hechos como tal, para poder desvirtuar o echar de menos la narrativa con respecto a los hechos presentados por la víctima, cuando únicamente, por ejemplo, en violencia psicológica, la base prueba es el informe psicológico.
y el entorno social. Entonces, nosotros tenemos que ser bastante técnicos en ese sentido en base a este principio de pertenencia de la prueba, ¿ok? El protocolo que tú me mencionas es un protocolo, el protocolo de la Cámara GESEL se llama, es un protocolo emitido por la Fiscalía. Nosotros, si quieres yo me lo bajo, hay ciertas cositas que estarían pendientes para yo poderle entregar, en este caso, a Tatiana, igual que el cuadro que les acabo de mencionar. Entonces, quedaría ya pendiente este protocolo de la Cámara GESEL para que ustedes tengan conocimiento y ¿qué más tengo pendiente de entregarles? No me acuerdo. Y estas resoluciones de la Corte Constitucional, si también desean, yo les puedo pasar. Y los lineamientos de la Corte Nacional que lo acaban de emitir. Entonces, ese sería, digamos, como que mi pendiente. Sin embargo, insisto, la lógica de que ustedes sepan este mecanismo es para que cuando ustedes quieran solicitar el tener acceso al testimonio anticipado porque no pudieron ir, insisto, porque no pudieron, tienen que hacerlo de esta manera. Solicitar al fiscal, porque el fiscal es quien tiene, en este caso, todo el manejo de la cadena de custodia, porque nosotros dirigimos el tema del sistema de medicina legal y ciencias forenses. Solicitar al fiscal que se señale, perdón, una audiencia privada para poder exponer y poder observar o poder aperturar el testimonio anticipado, ¿ok? Ese es uno de los errores que les digo que se cometen, es decir, solo van a la fiscalía y dicen, quiero tener acceso, deme una copia del CD. No podemos dar copias del CD porque el CD está en cadena de custodia. Entonces no podemos acceder y el CD tiene un contenido que en este caso es una prueba anticipada. Por lo tanto, no corresponde. De esa manera, nosotros no podemos tener acceso al testimonio anticipado. Tiene que hacerse a través de una audiencia privada, en criminalística, convocando a los sujetos procesales. ¿Ok? Ese es el mecanismo, digamos, que tenemos acceso a este testimonio anticipado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, termina ahí en el chat. Dice, ¿el acta es un resumen o debe estar escrito en su totalidad? El acta, lo que nos dice el código es que tiene que ser transcrito en su totalidad. No puede ser un resumen. ¿Por qué razón? Porque es un testimonio. Entonces, yo no puedo resumir un testimonio. O sea, siempre recordemos cuál es la diligencia que está. En este caso es un testimonio, es una prueba anticipada. Por lo tanto, no podemos poner un resumen ni nada por el estilo. O sea, tenemos que transcribirlo tal cual. Es básicamente por eso. Bueno, a ver, entonces, continuando un poquito, ya tenemos el tema de los conceptos del testimonio anticipado y cómo lo incorporamos en este caso al tribunal. Volviendo a las pruebas que nos están solicitando. Ustedes tienen ya muy claro el concepto de cuándo una prueba es legal y cuándo una prueba es eficaz, cuándo una prueba es ineficaz, etcétera. Entonces, tiene que darse dentro de este marco. ¿Por qué les indico esto? Porque hoy por hoy en la práctica lo que están haciendo los abogados de la defensa, sobre todo de los procesados investigados, es solicitar o poner 2 o 3 días antes de que se acabe la fase de instrucción estos metaperitajes. ¿Cómo incorporan los metaperitajes? Dicen, bueno, nosotros hemos hecho este informe con tal profesional, la profesional María Belén Corredores, y ella nos hizo un metaperitaje, incluyen el metaperitaje y solicitan versión. Así lo están haciendo, ¿ok? En virtud de eso, yo lo que les puedo decir es, sí, todos tenemos, insisto, esta libertad probatoria. Pero en materia penal existe un reglamento para designar a los peritos y aquí tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a pedir, sobre todo en la etapa preparatoria de juicio, y eso les quería mencionar, que es básicamente hoy tema de discusión. Entonces, cuando ustedes saben que en la etapa preparatoria de juicio se trata todos con respecto a las nulidades, esa es la etapa preparatoria, esa es la etapa procesal en donde se conoce todo el tema de la legalidad, la competencia, en sí, todo el tema de las nulidades, llamémoslo así, en forma rápida, por parte del juez. Inclusive también se trata el tema de la prueba, del anuncio de prueba, de la exclusión de la prueba y de esa manera se llama o no a juicio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener muy claro si es que nosotros, frente a esta prueba, pedimos la nulidad o pedimos la exclusión de la prueba. ¿Qué pedirían ustedes? Jurídicamente y técnicamente hablando. Si es que incorporan un peritaje, llamémoslo como quieran incorporarlo,
un peritaje metaperitaje, o otro psicológico, otro médico legal, lo que ustedes quieran, de esta manera como les estoy planteando. Ustedes en la etapa preparatoria de juicio, ¿qué es lo que pedirían en este caso como defensa de la víctima? No sé si alguien se quiere animar. ¿Nadie? Bueno, a ver, entonces tenemos que tener muy claro qué es una nulidad y qué es una exclusión de la prueba. Nosotros pedimos exclusión de la prueba cuando la prueba está ilegalmente, en este caso, obtenida. Y en este concepto tenemos que analizar de dónde sale esta diligencia. En el reglamento para determinar o para, en este caso, nombrar peritos, nos dice que en materia penal se debe de hacer un sorteo de peritos dentro del sistema que les acabo de mencionar, o en su defecto solicitar a las instituciones públicas que nos envíen una terna, por ejemplo, de médicos. O adicional a esto, solicitar al Consejo que nos envíe un listado de todos los peritos y se lo hace a través de la unidad de investigaciones para que designen un perito. O finalmente nosotros decidir, por ejemplo, de esta terna que les acabo de mencionar, en otras instancias que no sean instituciones públicas, también pueden ser particulares. O nombrar, en este caso, a un perito, pero siempre a través de un sorteo, de una terna. Perdón que está conectada la alarma de mi edificio. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que analizar legalmente cómo se obtuvo esta prueba. Si es que esta prueba fue nombrada o fue obtenida por parte de la defensa y ellos de manera autoritaria, llamémoslo así, de manera subjetiva, nombraron un perito sin que conozcan las otras pruebas, lo que nos están haciendo a nosotros es dejarnos en indefensión de igual manera. Esperen un ratito porque creo que tiene que desactivarse. Ya, ahí está. Entonces, nos están dejando en indefensión al haber incorporado una prueba que no fue obtenida de manera legal, es decir, bajo el marco del Código Orgánico Integral Penal y del Reglamento del Nombramiento de Peritos, ¿ok? Entonces, esta prueba que incorpora, que Fiscalía no conocía al perito, Fiscalía no conocía cuál era la prueba, la defensa de la víctima, sujeto procesal, tampoco conocía de esta prueba, tampoco conocía de este perito, y se incorpora como tal, no es que nos dejan a nosotros en indefensión para solicitar una nulidad. Lo que están haciendo es incorporando una prueba de manera ilegal, que no está bajo este marco. Y eso implica pedir en la audiencia preparatoria de juicio no la nulidad, sino la exclusión de la prueba, en base a estos conceptos que les estoy mencionando, ¿ok? Entonces, uno de los errores que nosotros hemos estado viendo es que se solicitan las nulidades, cuando en realidad no es una nulidad, es una exclusión de la prueba. Entonces, hay que tener muy en cuenta, muy claro, estas pericias que sobre todo con enfoque de género se están haciendo, esto de credibilidad del testimonio, el tema de los metaperitajes, y en el tema de los metaperitajes hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Porque un metaperitaje, la lógica de la metapericia es analizar cuál es, si es que el perito psicólogo realizó el protocolo que corresponde con respecto al método utilizado para obtener, en este caso, a través del relato, conclusiones que le permitieron a ellos llegar en el análisis de las, psicológico, en este informe psicológico, ¿ok? Por ejemplo, los psicólogos de la Fiscalía utilizan un método y dentro del reglamento de peritos te dice, el perito tiene que decir cómo hizo el análisis, qué tipo de método científico utilizó, cómo realizó el método científico, cómo lo aplicó, qué fue lo que hizo con la víctima y por qué llegó a sus conclusiones, ¿ok? Entonces, ¿qué se basa el metaperitaje? El metaperitaje básicamente lo que hace es analizar el método que utilizó el psicólogo, ¿ok? Si yo digo, utilicé, qué sé yo, el método Braille, no sé, me invento, y este método tiene estos protocolos, yo tengo que decir, la perito no cumplió con este protocolo, o no hizo tal cosa, o no hizo de esta manera. Ese es un metaperitaje. Hoy por hoy los metaperitajes que se están incorporando incluso sacan conclusiones con respecto a que les parece que sí o no el testimonio, el contenido del relato de la víctima, lo cual eso no es un metaperitaje, ¿ok? Adicional, ustedes tienen que tomar en cuenta que los informes psicológicos que presenta la víctima dentro de los protocolos de Fiscalía nos dice que los informes psicológicos, se presentan los informes, pero no se presentan los anexos, porque los anexos están reservados por ser en materia de género, tener este tipo de reserva.
pero si se solicita por parte de los sujetos procesales o de la autoridad jurisdiccional, esos anexos son incorporados y adicional a eso el perito defiende cómo hizo su peritaje en la etapa de juicio a través de su testimonio. Por lo tanto, si no tenemos acceso a esos anexos del cómo llegó el perito y solamente nos basamos en este informe, ese metaperitaje no es como tal, no tiene un fundamento, un contenido, ¿ok? Y nosotros en la audiencia de juicio tenemos que tener sumamente claro el cómo se llegan a obtener estas conclusiones. Tengan clarísimo que el informe psicológico, las 2 hojas del informe psicológico tienen estos anexos y estos anexos están en cadena de custodia reservados por parte del psicólogo. Y ustedes pueden tener acceso si es que quisieran, pero ojo, al ser un tema de violencia de género, ¿hasta qué punto es necesario tener con esos anexos? Sin embargo, si ustedes quieren darse de baja un informe de metaperitaje, tienen que tener en cuenta estos conceptos. El metaperitaje lo que se hace es fundamentar en el protocolo o en el método que utiliza la psicóloga. No puede meterse en el tema porque él no tuvo contacto, o sea, este metaperito no tuvo contacto con la víctima, por lo tanto no podría realizar con respecto a esta entrevista una conclusión o un criterio, empezando desde ahí. Y segundo, tampoco tiene contacto con los anexos que constan del informe. Entonces, teniendo en conocimiento estas dos, digamos, estas 2 circunstancias, ustedes pueden analizar de otra manera o inclusive en audiencia de juicio contrarrestar estos metaperitajes que hoy por hoy se están presentando. La primera puede ser la exclusión, si es que fue metido este metaperitaje sin conocimiento de las partes. Podemos discutir con respecto a la legalidad de cómo se obtuvo esto, la indefensión que nos dejan como sujetos procesales ustedes como víctimas y adicional a esto la legalidad, el marco bajo el cual determina que puede ser excluida esta prueba en la etapa preparatoria de juicio. Fuera de eso, digamos que el juez dice, no, sí, puede ser, este metaperitaje es interesante para que el tribunal lo escuchen. Ustedes en el momento de contrarrestar este peritaje ya en la audiencia de juicio, pueden en este caso tomar en cuenta estas 2 circunstancias que les estoy mencionando con respecto a los informes psicológicos que se establecen, ¿ok? En este punto, ¿tienen alguna pregunta? No, sí. Perdón, la interrupción o la pregunta. En el artículo, para ser precisos, en el artículo 511.6 habla de las reglas para los peritajes y dentro de los requisitos está que se haga ilustraciones gráficas, conclusiones y la firma. Generalmente se suele poner la recomendación, pero la recomendación como tal no es un requisito que exige el Código Orgánico Integral Penal. Esta recomendación la practican en Quito, no sé, dentro de los protocolos o se puede prescindir de la misma. A ver, con respecto a verás, los informes de los peritajes sí son conclusiones, es totalmente redundante, pero son concluyentes, ¿ok? En materia de género, con respecto al tema de los psicólogos, nosotros tenemos 2 etapas. La una es esta pericia, y ahí sí quiero un poco dejar claro el tema. Nosotros hacemos un un psicológico forense, ¿ok? Y otra cosa es el psicólogo clínico. Es totalmente distinta, las 2 áreas son diferentes. Psicólogo forense utiliza ciertos mecanismos y ciertos exámenes para, a través de la narrativa y a través de estas prácticas, lo que tú dices, a través de dibujos, etcétera, etcétera, obtener el estatus o el estado psicológico del cual se presenta la víctima frente a los hechos en un ambiente o en un tema penal, en un ámbito criminal, llamémoslo así, ¿ok? Esa es la psicología forense y por eso es que se dan recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? El psicólogo te dice, ok, sí, yo hago hasta esta etapa. O sea, yo lo que concluyo es que existe, por ejemplo, una grave afectación, existe un estrés postraumático, el relato de la víctima es coherente con respecto a los hechos planteados o la forma, o sea, esas son algunas de las conclusiones que pueden llegar, pero también parte de las recomendaciones, y eso es importante también porque estás formando parte de un sistema
como eres perito, también le puedes recomendar, en este caso, al investigador, a la víctima o al fiscal, que también te pueden existir otro tema. Entonces te dice, por ejemplo, cuando existen los informes psicológicos complementarios, preliminares, te dicen tiene que hacerse un psicológico complementario. Cuando existe ya el complementario, te dice tiene que tratarse en una psicóloga clínica para tratar el tema del estrés postraumático. Eso, por ejemplo, desde el concepto de reparación integral, para que la fiscalía en el momento del juicio diga, mire, inclusive el fiscal que hace el psicológico forense establece que existe estrés postraumático y que necesita más terapia, ¿ok? Y es un poco lo que habíamos hablado ayer. Y con respecto a cómo nosotros probamos qué es lo que necesita como reparación integral. Entonces, esta puede ser, por ejemplo, una base para decir, preguntarle a cuántas terapias más necesita, cuánto cuesta cada terapia, etcétera, que es un poco lo que habíamos manifestado. Entonces, estas recomendaciones también nos sirven para el futuro, es decir, para esta fase, como les digo, verdad narrativa, verdad procesal y esta verdad de reparación integral, que nosotros también necesitamos una base para decirle al tribunal, señores jueces, tomen en cuenta estas sugerencias, estas recomendaciones que se han dado por parte de los peritos. Entonces, sí, aquí también en Quito, en los informes, se establecen estas recomendaciones. Incluso no solamente psicólogos, sino en el médico legista también te dice, por ejemplo, se obtienen muestras, se recomienda cotejar con P30, se recomienda obtener, qué sé yo, si la víctima estaba en estado etílico, se recomienda, más allá de las muestras, se recomienda solicitar, o sea, te van diciendo, es como la gente, o sea, al ser un sistema, cada perito lo que hace es apoyar, digamos, a esta investigación a través de su expertise y te recomienda cosas técnicamente, en este caso, a la fiscalía o a la defensa o a la víctima a través de su defensa. ¿Ok? Entonces, sí tenemos recomendaciones, pero tienen que ser tomadas de esta manera. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat de Santiago Moya. Dice, buenas noches, ¿se puede realizar un metaperitaje al examen médico legal en un delito de violación con un profesional en la rama de ginecología, partiendo que los peritos que mantiene Fiscalía son médicos generales? Gracias. A ver, primero un poco la observación. Los peritos, los médicos, de igual manera con respecto a los psicólogos, ¿ok? Tenemos los médicos generales o médicos familiares o médicos con especializaciones como el ginecológico y tenemos los médicos legales. Es totalmente diferente. ¿Por qué les digo esto? Para que tengamos en cuenta, el médico ginecológico cuando realiza un examen con, digamos, indicios o una presunción de una agresión sexual, llega hasta un punto más claro, llega hasta un punto de la vagina. O sea, el médico no te dice, no sé si ustedes han tenido acceso a estos informes de los médicos que atienden a las víctimas en las instituciones, en los hospitales, ¿ok? Ellos lo que te dicen es, por ejemplo, cómo llega la víctima y hacen un examen general de la vagina, o sea, externo, no es un examen interno. El médico legista, al tener esta expertise y tener que determinar si existió o no una penetración bajo el concepto de este análisis de criminalidad, o sea, del delito, el médico legal hace otro tipo de examen, ¿ok? Entonces, es totalmente diferente el tema. No sé si me doy a entender. Una cosa es que la persona llegue al hospital público y diga, me violaron, le hacen un examen externo y ustedes pueden ver incluso en las historias clínicas, se hace un examen externo, se dice, por ejemplo, se presenta una vulva inflamada, es decir, externo, o sea, tienen ese tipo este es el examen que hace el médico legista, y el médico del hospital, y el médico del hospital incluso te dice, debe de referirse en este caso a la fiscalía, a la unidad correspondiente. ¿Por qué razón? Porque los médicos legistas de medicina legal son médicos legistas y el enfoque que se hace en los exámenes es un enfoque pericial. Eso siempre tenemos que recordar, es distinto. Entonces, el enfoque pericial en médico legista nos analiza si hubo penetración,
si el himen es dilatable, por ejemplo. No sé si ustedes han tenido ese tipo de casos que te dicen que el himen es dilatable, es decir, que la mujer, por ejemplo, el himen lo que permite es el paso de un objeto, en este caso de un objeto contundente, sin dejar ningún tipo de muestras. El médico legista lo que determina es, por ejemplo, si es que existe agresión en la vulva con respecto al tema de la lubricación. O sea, tiene muchísimas características el tema de la medicina pericial con respecto en los informes. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos términos porque es diferente el médico ginecológico al médico legal ginecológico. Totalmente diferente, porque la pericia busca otra cosa, ¿ok? Eso desde un inicio. Segundo, si nosotros consideramos, el código te lo dice, más que el código, el reglamento de peritos te dice que si nosotros consideramos que existe un vacío, digamos, dentro de este médico legal, dentro de este examen médico legal, podemos pedir una ampliación. Pero no es que nosotros pedimos una ampliación, amplíe el informe, no, sino tenemos que decirle qué queremos que amplíe. Por ejemplo, digamos, el examen médico legal nos dice que tiene un himen dilatable. Quiero saber en qué caso se da el himen dilatable y si es posible o no determinar de manera concluyente que esa persona no tuvo relaciones sexuales con penetración. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo. O si es que, por ejemplo, las lesiones presentadas en la vagina pueden ser autoprovocadas o no provocadas, o sea, pero tenemos que puntualizar qué es lo que el médico quiere establecer. Y si es que en realidad no existe ningún tipo de fundamento en el tema del médico, del informe médico, en ese momento sí podemos solicitar una auditoría a ese examen a través de otro médico dentro del sistema, ¿ok? Sí podríamos hacer, no es un método peritario, es una auditoría. Entonces, ¿qué es lo que hace la auditoría? Revisa el informe del médico y solicita los anexos que están en reserva, las fotografías, porque nosotros no hemos tenido acceso, pero en todos los informes médicos legales existen fotografías y esas fotografías están en reserva, no los podemos incorporar al proceso penal. Sobre todo en temas de género, no podemos incorporar esos anexos al código. Sin embargo, cuando se generan estas auditorías, ahí sí se tiene que enviar todo el contenido del informe para que el otro médico tenga acceso porque ya no va a poder hacer otro médico legal a la víctima, pero sí a través de las fotografías va a tener acceso a todo este análisis que el médico hizo para la conclusión. ¿Sí? Eso yo les podría comentar. Entonces, recuerden, los anexos, toda la fundamentación de los peritos está en reserva, en cadena de custodia. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Y eso es lo que nos puede ayudar y aportar cuando nosotros discutamos en la audiencia de juicio si nos quieren desvirtuar algún peritaje, sea psicológico o médico legista. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Gracias, doctora. Hay dos preguntas más. A ver, dice, para la pericia existe un protocolo, pero existe un protocolo para la metapericia. No, lo que pasa es que la metapericia es una auditoría, como les digo. El concepto de la metapericia es esto, es una auditoría de un tercero, de un psicólogo tercero, que lo único que tiene que basarse esta metapericia o el objeto de la metapericia es ver si es que el psicólogo cumplió con los protocolos de la técnica que está utilizando para llegar a las conclusiones. ¿Ok? Esa es una metapericia. No puede concluir con respecto al contenido de la narrativa de la víctima, porque eso es otra cosa. No es el concepto de la metapericia. Tenemos una pregunta más de Jonathan Rosero. Dice, buenas noches. Corte Interamericana establece que en delitos donde no se puede cuantificar reparación, se debe establecer en un material un monto adicional en compensación. ¿Cómo podemos sugerir ese monto? ¿En qué podemos basarnos? Sí, bueno, esa pregunta la habíamos visto ayer, como habíamos determinado. Nosotros podemos basarnos, digamos que la persona no tiene factura, pero sí podríamos nosotros basarnos en las facturas. Ustedes pueden ver en el cuadrito que les pasé. De igual manera, hay un análisis de la Corte en estos casos de cómo plantear el tema de las reparaciones pecuniarias. Costas, etcétera. Ahí te dice, si bien en materia penal no hay costas, pero digamos, nos da una imagen. Nosotros podemos plantear, como les digo, por ejemplo, si la víctima requiere más
más intervenciones psicológicas, preguntarle al psicólogo cuánto cuesta una terapia, cuántas terapias necesitaría esta persona. Esa puede ser un mecanismo si no tenemos facturas. La otra es preguntarle a la víctima, por ejemplo, y eso nos olvidamos, por eso les digo que tenemos que recordar que el testimonio anticipado es una prueba anticipada. Entonces, en el testimonio tenemos que preguntarle todo a la víctima, porque ya no va a haber otra, es como lo tuviéramos delante del tribunal. Entonces, por ejemplo, le podríamos preguntar a la víctima, ¿usted acudió al médico? ¿Usted cuánto pagó? ¿Usted, o sea, ¿me entiendes? Pueden haber muchísimos mecanismos con los cuales a través de los testimonios o a través de facturas o a través de prueba documental o a través de los mismos peritos podemos obtener para que el tribunal tenga una idea, en este caso, de un monto para nosotros poder pedir al final en el momento en el momento ya de la audiencia de juicio por parte de la víctima. Ese es uno de los mecanismos que básicamente nosotros podemos encontrar. Gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas. ¿Ya no? Bueno, entonces, esto es importante que ustedes sepan porque, digamos, son las pruebas bases que nos van a servir a nosotros para irnos a la audiencia de juicio, más allá del tema que habíamos visto ayer del entorno social, que también es una de las pruebas básicas en temas de género. Y hay otro tipo de reglas también que nos establece el principio, perdón, que nos establece el Código Orgánico que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. En muchas ocasiones se incorporan, por ejemplo, les pongo ejemplos, se incorporan y dicen, sí, yo tenía una conversación y se incorporan las copias de las conversaciones. Como ustedes saben, eso no puede llegar a ser prueba, el código te lo dice claramente. Tenemos que incorporar el dispositivo original para poder obtener el contenido. Puede ser de fotografías, conversaciones, chats, videos, lo que ustedes quieran, pero tiene que incorporarse el contenido. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en claro todas estas reglas que nos establece el código para formar esta prueba, digamos, estos elementos y luego elevar a prueba? Es porque nosotros como defensa de la víctima somos los que estamos directamente en relación con la víctima y mientras más tiempo pase o mientras no tengamos claro cuáles son los protocolos o mientras no sepamos cómo solicitar o mientras lo hagamos de manera errónea, perdemos estos elementos durante este tiempo. ¿Okay? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan muy, muy en conocimiento, porque a veces perdemos elementos que nos pueden servir posterior a la prueba. Por ejemplo, qué sé yo, la persona tenía chats y borró los chats. Y sí hay las copias, pero no está el chat. Entonces, si hubiéramos tenido, en este caso, claro del cómo incorporar, le hubiéramos dicho a la señora que en este caso presente el teléfono para poder obtener toda la información del teléfono. O sea, les pongo un ejemplo. O a veces, en ocasiones, la víctima nos dice, sí, habían cámaras ahí en el edificio, pero nos pasa por alto y no le decimos a la fiscalía, hay cámaras y las cámaras en algunos lugares se borran a los 30 días. Entonces, todas estas cosas hay que tomar muy en cuenta porque tiene que ser un trabajo bastante coordinado, insisto, al ser sujetos procesales, la parte activa dentro de la investigación y también en la audiencia de juicio es muy importante. Tenemos que tener muy claro estas reglas de litigio, que son el cómo preguntar y cómo objetar también. En muchas ocasiones, la mayoría de objeciones en las audiencias de juicio son preguntas impertinentes. Preguntas impertinentes que van enfocadas en esto que les digo, en dar de baja a la narrativa con este tema de aspectos morales o, por ejemplo, tratar de desvirtuar lo que dice, en este caso, la víctima, porque, insisto, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Y usted cuánto le cobra de pensión alimenticia? Esa es una pregunta que, por ejemplo, se puede dar en juicio, es impertinente. O sea, tenemos que tener muy, muy en claro estas reglas de enfoque de género en el momento del litigio, sobre todo para realizar tanto las preguntas como también para hacer el contrainterrogatorio y adicional a eso para objetar. Entonces es muy importante. Yo, bueno, ya estamos casi por la hora. Yo lo que les recomiendo, porque no pudimos ver el documental, lastimosamente, y qué pena, pero bueno, tuvimos más tiempo para discutir. Les recomiendo ver este documental, está en Netflix, lo tienen ahí. Les recomiendo ver porque en realidad quiebra muchísimos conceptos que nosotros hoy por hoy tenemos y a veces también accionar que nosotros tenemos nos da como, es un espejo
de cómo a veces reaccionamos y cómo a veces vemos las cosas. Hay una parte que analiza mucho ya la etapa de juicio, el cómo se da la etapa de juicio en este caso, y es sumamente interesante el cómo el abogado a través de los medios de comunicación trata de desvirtuar la narrativa de la víctima, utilizando, incluso por eso les decía que es sumamente importante porque a nivel social se planteó con los medios de comunicación que hoy por hoy son sumamente complejo, el tema de las redes sociales, inclusive a veces son buenas y también perjudican al tema del sistema penal, pero se llegó a plantear en la sociedad como, ¿le crees o no le crees a la víctima? Entonces, eso es la importancia de tener en conocimiento este enfoque de género. ¿Le crees o no le crees a una mujer que te dice, sí, yo no quería acostarme con él, pero él me violó? Y como no hay nadie más, él dice, no, fue consensuado. Entonces, esta narrativa es la verdad de la víctima, sin embargo, la tenemos que apoyar con otras pruebas para tener una verdad procesal. Y enfocados en esa verdad procesal, nosotros como defensores de las víctimas tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cómo obtenemos los hechos y qué elementos nos puede servir en la investigación y ser muy técnicos y sobre todo con respecto a la pertinencia de la prueba. Esas son como las reglas básicas, digamos, de litigio que nos puede llevar a un mejor proceso, más aún cuando tenemos un montón de causas que así como la Defensoría Pública, también en la Fiscalía tenemos un montón de causas, pero si lo hacemos de manera coordinada, pensando en que somos sujetos procesales bajo una misma balanza, las cosas salen mucho mejor. Eso les podría decir, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. En algunos casos he visto, dice César Abdogmal, en algunos casos he visto que los abogados particulares llevaron a la víctima para que en audiencia de juicio cambie su testimonio, pese a que el testimonio anticipado ya fue reproducido en la misma audiencia. El tribunal emite sentencia absolutoria en base a ese nuevo testimonio, pese a que no fue anunciado como tal, sino solo como su derecho a expresarse. ¿Qué opinión le merece? A ver, yo he tenido algunos casos así, la verdad, como fiscalía incluso me ha tocado el tema de la exclusión de la prueba que les había mencionado. Y también si es que el tribunal acepta algo así, sí puede declararse posterior una nulidad porque le dejen indefensión a la misma víctima como tal. Insisto, si nosotros manejamos estos conceptos de violencia intrafamiliar y el círculo de violencia, en el momento de nosotros alegar podemos tener muchos mejores argumentos para darle al tribunal. Entonces, si la víctima es directamente la que cambia el testimonio, tendríamos que indicarle a la víctima cuáles son, en este caso, judicialmente, las consecuencias del ser contradictorio. Porque, ojo, insisto, el testimonio anticipado es una prueba anticipada, es decir, ya se dio la prueba. Y si yo voy y me contradigo, ustedes saben que eso se genera en un fraude procesal. Y eso es lo que hay que decirle al tribunal, porque eso es un fraude procesal. Una cosa es la versión, que puede ser, pero otra cosa es un testimonio anticipado que ya se dio ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, si le llama a la defensa a la víctima, yo sí pelearía en este caso el que no se permita por estos conceptos que les digo. No sé si es pregunta, pero dice Nancy del Carmen Azuero. Defensores y fiscales, debemos demostrar ese nexo de causalidad entre el hecho dañino y el daño mismo a través de la solicitud de peritajes para demostrar la correcta aplicación de mecanismos de reparación que cumplan con el proyecto de vida. Sí, no, o sea, más allá de preguntas, sí, en realidad es una, digamos, es una afirmación que se podría hacer, sí, en realidad. Insisto, al ser defensores de víctimas, tienen que actuar de manera coordinada, más aún sabiendo hoy por hoy que ustedes son sujeto procesal y pueden actuar, solicitar prueba, actuar en juicio, como les había mencionado ayer, son sujetos procesales. Entonces, lo importante es que ustedes le den a conocer a la víctima que tienen varias herramientas y mecanismos incluso para estar enmarcados en este tema del sistema a través, por ejemplo, de la acusación particular, y vimos el porqué de la importancia de la acusación particular, no solamente por acusación particular, sino que porque se pueden dar estas en las etapas, en las diversas etapas del sistema, como en la etapa preparatoria se puede dar un dictamen abstentivo y ustedes pueden recurrir a un tercero si es que no están de acuerdo.
O sea, esas son, digamos, las garantías que te da, en este caso, el tener de manera activa estar dentro del litigio, ¿ok? Entonces, pero eso tenemos que indicarle a la víctima. De igual manera, tenemos que indicarle a la víctima qué tipos de procedimientos van a haber, cuánto tiempo se va a demorar, qué tipo de pericias la fiscalía o en este caso necesitamos para que se pueda probar esta verdad probatoria más allá de lo que nos dice la víctima. Tenemos que tener muy claros estos conceptos y explicarle a la víctima como tal, para que ella también lo tenga claro y no se genere esta revictimización, porque a veces cuando uno lo tiene claro, no hay que mentir, te dicen. Las reglas tienen que estar claras. Entonces, la revictimización no es no decirle a la víctima qué es lo que va a pasar en la causa, sino todo lo contrario. Más bien es que la persona sepa qué es lo que, cuáles son las etapas, qué es lo que va a pasar, a qué se tiene que enfrentar, qué mecanismos y herramientas podemos obtener y cuáles son sus garantías como víctima en cada una de las instituciones. Gracias, doctora. Y tenemos solamente, dice, buenas noches, el nombre del documental, por favor. Se llama, ay, yo lo busqué como la manada, pero se llama No está sola. Búsquenlo en Netflix, se llama No está sola o búsquenlo como La Manada, ahí les sale recién. Es muy buen documental para los temas que estamos tratando. Les recomiendo a mí. No tenemos otro día, entonces no les puedo yo pasar y discutirlo entre nosotros, pero ustedes lo pueden discutir en sus casas, veanlo el fin de semana. Bueno, chicos, ha sido un gustísimo para mí el poder compartir con ustedes toda esta etapa. Hay muchos temas que pueden quedar pendientes y yo lo entiendo. A ver, el tema de género y litigio es bastante complejo porque tenemos muchas dudas y todos los días se nos presentan casos distintos. Sin embargo, bueno, ustedes saben, yo trabajo en la fiscalía, estoy a las órdenes siempre. Tengo pendientes estos documentos que le voy a mandar a través de su compañera. Si necesitan algo más, insisto, estoy a las órdenes. Es un gusto poder compartir con ustedes porque yo aprendo de ustedes y aprendemos aquí mutuamente en colectivo, sobre todo en este trabajo tan difícil que hacemos de manera mutua. Para mí es un gusto, insisto, y les agradezco muchísimo su atención y sobre todo la invitación a compartir estos espacios. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, doctora María Belén Corredores. Y de esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al expositor, a quien nos brindó sus conocimientos en este evento académico, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, X y con el nombre de la Escuela Defensorial. Buenas tardes con todas y todos. También se les envió ya el link para que por favor puedan registrar su asistencia y de manera especial, por favor, poner nombre, apellidos y nombres completos, porque en algunos casos ponen solamente los nombres o solo ponen los apellidos o no está bien el correo, entonces el tema de emisión de certificados se complica y muchas veces no les llega. Es porque ustedes mismos no han escrito bien cómo se les ha dado las indicaciones. Es facilito llenar el cuestionario que se les envía para poderse inscribir. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.